¿cómo le va? Buenos días. Le damos la bienvenida a la tercera hora de esta emisión informativa. Mi nombre es Martín Borchardt y generamos esta señal desde los estudios de PSN en la ciudad de Tijuana. Y este lunes estamos abordando aquí temas de seguridad pública con Alberto Capella, quien pues tiene una larga experiencia en la materia de seguridad pública en distintos puntos del país y también pues ahora se dedica a la asesoría, está asesorando gobiernos, ¿no? Instituciones públicas y privadas. Instituciones públicas y empresas. En materia de seguridad. Sí. Y entre los temas que hay que abordar en esta jornada, yo le incluiría una publicación que ha hecho, ¿me la puedes poner en pantalla, Jorge, si eres tan amable? Esta, que hace el periódico El País. El titular dice: la cruzada de México contra el fentanilo reduce el tráfico a Estados Unidos y las muertes por sobredosis. El subtítulo dice: pese a las críticas de Washington al avance gradual, la estrategia de seguridad de Sheinbaum, centrada en la incautación de drogas, destrucción de laboratorios y ataques directos a los cárteles, ha dado resultados. Interesantísima apreciación. O sea, vamos por la ruta correcta, de acuerdo con el sentido de este artículo. Dice que en el 2020, en la recta final del primer mandato de Trump como presidente de Estados Unidos, Washington ya encendía las alertas por la epidemia de fentanilo entre su población y la conexión del fenómeno con los cárteles de México. Desde entonces, Estados Unidos señalaba que las organizaciones criminales estaban fabricando el opioide sintético a partir de precursores enviados desde China. Le exigía a México una actuación más contundente para contener el problema. La campaña del gobierno mexicano contra esa droga comenzó desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero los resultados no eran tan tangibles, pues la cifra de muertes por sobredosis en Estados Unidos se multiplicaban por miles hasta alcanzar las casi 74,000 en 2022. Ha sido hasta el bienio 2024-2025, entre la salida de López Obrador y el primer año de la gestión de Sheinbaum como presidenta de México, cuando la campaña gubernamental se ha intensificado y ha logrado revertir la trágica tendencia. Por primera vez en años, el cruce de fentanilo a Estados Unidos y las muertes por sobredosis relacionadas con esa droga ha disminuido. Y ahí aparece el gráfico, ¿no? La estadística, pues, a partir de los datos oficiales en la Unión Americana. Tu lectura del tema, Alberto, para empezar. No, pues no tiene una lógica elemental. Pues obviamente hay una decisión, hay dos grupos principales que el gobierno de Estados Unidos señaló en el tema particular del fentanilo, que es el cartel de Jalisco y el cartel de Sinaloa, los dos grupos predominantes en México. El primero de ellos, el de Jalisco, con presencia en 28 entidades federativas, según información de nuestra consultoría, y el de Sinaloa, hasta antes de la decisión, 24 entidades federativas. Es precisamente Tijuana probablemente la segunda sede de mayor relevancia para el cartel de Sinaloa. Eso hay que subrayarlo. La lógica es clara. Si lo divides en 50 y 50%, probablemente el cartel de Sinaloa, que fue el primero que empezó con este producto, tendría mayor tráfico de este producto. Así lo señalan obviamente los decomisos que se han dado. Al momento de la guerra interna, pues lo último que se piensa es obviamente en el negocio. Lo siguen manteniendo, pero hay una merma muy importante en términos de protección institucional, hay una merma importante en términos del personal que está reclutado en el cartel, y pues claro que va a haber una disminución sustancial. Si a eso le sumas todas las acciones que se tomaron particularmente en contra de China, que es quien manda los principales precursores para la elaboración de las pastillas, y si a eso le sumas obviamente que el tema del fentanilo tuvo un marketing de carácter institucional y un debate entre dos naciones, particularmente México y Estados Unidos, de una manera muy importante, no veo yo que el resultado haya sido distinto. Ahora, hay datos relevantes, Martín, para no confundirnos. Hay una disminución que habla de las 108,000, 107,000 muertes a 80,000. Es una reducción aproximada del 27%.
desde el 2023, o sea, no es desde que se da el conflicto importante a partir del 2024, pero esto se pudo haber leído desde noviembre del 2021. En noviembre del 2021, 3 congresistas estadounidenses le pidieron al gobierno norteamericano que estableciera al fentanilo como una sustancia de destrucción masiva. Yo recuerdo que estaba yo en Tampa Bay, precisamente iba a ver a Brady con unos amigos del FBI. Estamos en época todavía de pandemia y se señala obviamente esta situación. Cuando yo vi esa nota, me acuerdo yo en el hotel, me acuerdo que la apunté y subí un Twitter en aquel tiempo, o un X, un post, en donde decía, es el principio del fin del tráfico de fentanilo y muy probablemente del cartel de Sinaloa, que en aquel tiempo era el más importante, y no me equivoqué. Obviamente el tema muy importante. ¿Qué es lo relevante de las letras chiquitas que habría que leer en estos análisis que establecen esta información que presentan las autoridades de salud norteamericanas? Que el consumo no bajó, el consumo de drogas no bajó. O sea, el mercado cambió, dejó de consumir fentanilo y se va a otro tipo de sustancias. Entonces yo decía, se van a enojar las damas conmigo, pues bueno, pues van a desaparecer el fentanilo. Si no logran controlar el consumo de drogas, pues va a aparecer la fentanila, que a lo mejor puede ser más tóxica, cabrón. Claro, y también me recuerdo muy bien en algún momento Víctor Clark, hace muchos años, antropólogo tijuanense, a quien envío un saludo cordial. Igualmente. Nos puso en perspectiva que en Tijuana fue donde los cárteles empezaron a hacer, con los adictos en la canalización, empezaron a hacer las pruebas. ¿Cuánto fentanilo aguanta una persona? ¿Cuánto fentanilo? Entonces, estoy ahora con la certidumbre de que esas otras drogas, Alberto, otras drogas que tú aludes, están cada vez más combinaditas con fentanilo. La propia cocaína, las metanfetaminas, etcétera, llevan un grado mayor o menor de fentanilo. Entonces, propiamente no es fentanilo puro, es un revueltito. No, es una mixtura. O sea, el escenario es que lo lucrativo del fentanilo es su capacidad en donde con 1 kilo puedes producir cientos de miles de dosis. Sí. Es extremadamente adictivo y tóxico. Y es muy difícil de detectar al cruce. Totalmente de acuerdo. Okay. Ahora, para cambiarle de tema y aprovechar el tiempo. Sí. En este contexto pues esa es una buena noticia para el gobierno mexicano, sin duda, ¿no? Menos muertes por fentanilo en los Estados Unidos, No baja la presión. No lo sé. ¿No estás seguro? No. ¿No? ¿Por qué? No creo. Porque la esencia del argumento es una narrativa norteamericana para otro tipo de fines. O sea, el fin último no era el fentanilo. O sea, ¿ven los resultados que estoy dando en la guerra contra...? Si el fin último fuera el fentanilo, ya hubiera salido toda una campaña mediática por parte de Washington para decir ya logramos. Campaña mediática que le propuso López Obrador a Trump y nunca la hizo. Sí, sigue al revés. No campaña mediática en términos del consumo, campaña mediática en términos de resultado. Ya. Okay. ¿Por qué sería una gran bandera? No han salido porque eso les ha permitido avanzar más en la intervención, mantener la presión para otro tipo de temas. Ajá, ¿Okay? Estoy de acuerdo. En ese otro tipo de temas incluyamos la presión que marcadamente el fin de semana se quedó en claro, Alberto, amigos de la audiencia, con la supuesta presión de Estados Unidos de que ya entregue a grandes figurones de la T4 a la justicia de los Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Algo que no se ha oficializado por parte de Estados Unidos y mucho menos por parte de México. Pero ese es ya como una conseja, ¿estás de acuerdo? Una conseja coloquial, como lo de diario, pues no bromeamos con el carnicero, ¿cuántos van a encarruchar? Casi hasta pa' quiniela, ¿no? ¿Cuántos políticos mexicanos van a encarruchar ahora en la lucha contra las drogas? Ayer reapareció en este contexto el expresidente Vicente Fox. Vicente Fox Quesada sale de su rancho allá en Guanajuato y le manda un mensajito a la presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí se lo vamos a presentar para que usted mida los alcances de la expresión del expresidente Fox. Alerta México. Se advierte sobre posibles escenarios
de intervención de los Estados Unidos por narcotráfico. No se descarta la entrega de un gobernador de Sinaloa o de Tamaulipas al señor Trump como un primer arresto de un narco político de Morena o una incursión de Marines para capturar a un político de mayor jerarquía, si se insiste en la soberanía sin acción, recordando que en el pasado ya ha habido estas incursiones, como la del doctor Machen por el asesinato del Kiki Camarena. Además, se reporta una prácticamente invasión por aire de milicias estadounidenses, con advertencia a aviones civiles, y es crucial que Claudia Sheinbaum deje de actuar como el avestruz, de esconderse bajo la tierra. Necesitamos que sea más clara y tome decisiones para combatir el narcotráfico por nuestra cuenta. Llegó la hora de actuar, Claudia. Llegó la hora de actuar, Claudia. ¿Qué opinas, Alberto? Pues mira, tiene mucho sustento. Estuve yo hace unas 5 o 6 semanas ahí un poquito más, precisamente con el presidente Fox ahí en su rancho. Me invitó, platiqué con él largo y tendido. Su mente está extremadamente brillante, un poquito indispuesto físicamente porque le operaron la espalda. Y obviamente pues un personaje muy alto. Uh-huh. Y estuve yo en su oficina sentado, me dio mucha risa porque me dijo, está sentado donde estuvo sentado Bush, así que cuidado con el asiento. Entonces comprobé una cosa, obviamente sus ideas están perfectamente claras, está analizando lo que está pasando en el país, fue sumamente lúcido muchas cosas que me comentó, de hecho pasaron un par de ellas. Y tiene un argumento muy interesante que estamos dejando pasar. Hace 3 días hubo una famosa NOTAM, que es el Notice to Air Missions, por parte de la FAA, que es la Federal Air Administration de Estados Unidos, en donde señalaba obviamente un aviso de probables acciones de carácter militar en espacio aéreo del Pacífico, mencionaban Mazatlán, y de Centroamérica, llegando un poquito a ciertos lugares de Sudamérica. Y me puse yo obviamente a analizar porque pues esa NOTAM, ese Notice Air Mission, fue muy similar a la publicada el 24-25 de noviembre, pero para el espacio aéreo venezolano. Uh-huh. Entonces fue muy similar. Uh-huh. Entonces se sustenta un poquito más mi hipótesis que te dije la semana pasada o antepasada, de una posible intervención aérea a través de drones obviamente en espacio mexicano, en zonas rurales en donde opera el cartel de Jalisco, el cartel de Sinaloa y los carteles de Michoacán. Creo que son los 3 principales objetivos. Cuando obviamente hay una serie de reacciones, pues todo obviamente es especulaciones. Aterriza una aeronave pesada en un Hércules en Toluca. Pero obviamente empiezan a especularse en redes sociales con la imagen. El tema es muy sencillo. Venía con una serie de vehículos para una presunta capacitación. Correcto. a fuerzas militares mexicanas, lo cual obviamente señala que hay un nivel importante de colaboración uh-huh. entre los dos países. ¿Cómo estamos en México? No es un secreto a voces y prácticamente una realidad comprobada. Los acuerdos que a partir del 2018 algunos actores políticos realizaron con el crimen organizado para accesar al poder. Claro. Lo acontecido en el 2021 en Sinaloa es la muestra más clara. El segundo estado sería el estado de Tamaulipas, el tercer estado sería Michoacán y el cuarto estado sería Guerrero.
en donde hay esos acuerdos que fueron más que evidentes para que los actuales titulares de los gobiernos estatales tuvieran obviamente campo libre. En el caso de Sinaloa fue el más burdo, ¿no? El secuestro, privación de la libertad de operadores políticos del PRI, y luego pues el premio que se le da al exgobernador priista, ¿no? De mandarlo a una sede diplomática. Sí. Pues son obviamente las evidencias Hasta más la claras. propia Fiscalía General de la República tiene causa contra Rocha Moya, pero pues está en un escritorio, ¿no? En un escritorio hasta... No, pues porque probablemente Rocha Moya pues no se mandaba solo, ¿verdad? Bueno, todo esto tiene, por supuesto, sus repercusiones en las discusiones digitales, ¿no? En las redes sociales. Vamos a enlazarnos a la Ciudad de México, como todos los lunes, con nuestro amigo Rodrigo Hernández de MW Group. Mi querido Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Martín, gusto saludarlos, ¿cómo están? Buenos días. Bien, con gusto saludarte, aquí analizando el tema de seguridad pública, como ocurre la mayoría de los lunes en que el señor Capella está visible, digamos. Cuéntanos, ¿cómo se repercute todo este enjambre de temas en las redes sociales? ¿Cómo fue la semana pasada? Pues mira, sobre temas generales, la conversación bajó de volumen, ¿no? Hay que recordar que habíamos tenido semanas muy movidas. Entonces el volumen de la conversación baja de forma importante. El componente que tiene que ver con temas nacionales, internacionales y política también disminuye a poco menos alrededor del 20%. Entonces es un número menor. Recordemos que en semanas pasadas habíamos tenido semanas donde estaba arriba del 30%. Entonces eso nos dice mucho de que ya la atención es muy veloz en el ecosistema digital, ¿no? El primer tema de esta semana, y va ligado con la conversación que estaban teniendo, es sobre esta advertencia de Donald Trump sobre ataques terrestres en territorio mexicano, ¿no? Que destacó en una intervención que podía haber posibles ataques terrestres contra cárteles en México, y eso generó una conversación mayoritariamente que comparte esto de manera informativa. Hay un porcentaje, alrededor del 16%, que responsabiliza al gobierno mexicano por estas amenazas, ¿no? Y lo vinculan con el fallo de la estrategia de abrazos no balazos. También hay otro 12% más o menos que asegura que esto pone al gobierno de la presidenta Sheinbaum en un escenario de mucha vulnerabilidad y presión. Hay un porcentaje más pequeño, ¿no? El 6.8%, que critican una posible intervención, y básicamente así es como está configurado este primer tema. El segundo, que también ha generado conversación, es el envío de petróleo mexicano a Cuba. Ahí es un tema que es mucho más clara cómo están las posturas. El 41% cuestiona y argumenta que hay una presunta incongruencia en que se hagan estos envíos y haya falta de apoyos para muchos de los connacionales, ¿no? En sectores que enfrentan un estrés ya histórico, pues a salud, etcétera. 15.3% difunde las declaraciones de Trump sobre el aislamiento energético de Cuba, y otro 11% habla de nuevo la presión, ¿no? Creo que este es un tema que se presenta tanto en el tema pasado como en este, que sí hay una conversación donde al parecer en el ecosistema digital queda claro que el gobierno de la presidenta Sheinbaum se encuentra en un momento de presión muy importante. Hay otro componente también político, que es la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Ricardo Salinas Pliego, ¿no? De una presunta persecución política, fiscal y judicial. Aquí más o menos el 60% de la conversación es informativa. Esto está dividido más o menos igual. 13% amplifica los mensajes de Salinas Pliego, otro 13% ridiculiza la denuncia, y un 7% respalda que se acuda a instancias internacionales, ¿no? Y el último tema, que también está relacionado con algo que ya hemos hablado a lo largo de estas charlas, y es la influencia que tienen estas plataformas digitales cada vez en más aspectos de cómo interactuamos. La generación de imágenes sexuales falsas por parte de Grok, que es la inteligencia artificial de X, antes Twitter, generó mucha conversación, no solo en México, en el mundo. Hay una discusión muy fuerte en Reino Unido sobre este tema, por ejemplo, y aquí al 70% acusa censura por parte del Reino Unido, 8.7% informó del bloqueo de Grok en Indonesia, y 8.2%
informó de investigaciones por posibles delitos. Y aquí un dato interesante que estaba viendo ayer es que México es de los países que más no necesariamente que más utiliza IA en sus procesos productivos, pero sí que más de los que están más abiertos al uso de la inteligencia artificial. Y esto podría estar relacionado a que en este país no tuvimos una postura tan fuerte, la conversación no tuvo una postura tan fuerte sobre estas imágenes que produjo Grok. Vale. Entonces estos son los temas de la semana. Pues muy interesante, seguramente el tema primigenio, el que consignabas, ¿no? La controversia por la presión de incursiones militares en México va a continuar a la luz de los acontecimientos de este fin de semana y del día de hoy también. Mi querido Rodrigo, como siempre, muchísimas gracias. Correcto. Por ponernos en perspectiva tu reporte. Vaya, si usted quiere saber más, vaya a buscar a MW Group, googleelo y le va a canalizar directamente a los reportes. Te mandamos un fuerte abrazo hasta la capital. Cuídate mucho, Rodrigo. Fuerte abrazo, que tengan una excelente semana. Tú también. Saludarlos. Igualmente, chao. Muy buenos días. Son las 8:22. Pausa. Volvemos con más.